Hola, ¿cómo están? Esto es Acompañando Crianzas, el espacio de la pantalla de la televisión pública pampeana con contenido sobre salud y crianza respetuosa. En el programa de hoy realizaremos una consulta psicológica con la licenciada Luciana Álvarez Bernatené. Ella es psicóloga especialista en infancias y adolescencias y le consultaremos sobre el divorcio o la separación, un tema del cual nos han llegado varias consultas y decidimos abordarlo para despejar dudas. Además tenemos el espacio nutritivo con la licenciada Paula Ana, el mito o verdad con la doctora Estefanía Juskiewicz-Francé y el consejo inmenso. Les dejo un adelanto del programa de hoy. Nos encanta estar durante el verano llevándoles temas sobre salud y crianza. La frase de hoy tiene que ver con uno de los accidentes que pueden sucederles a las infancias con mascotas y es muy importante que como personas adultas sepamos cómo actuar ante esta situación. Vamos a conocer la frase de hoy y al final del programa sabremos si es un mito o verdad y tendremos toda la información. Ante mordeduras de perros o gatos, hay que acudir a la guardia. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Llegamos al espacio ASAD para infancias y adolescencias para charlar con la licenciada Luciana Álvarez Bernatené. ¿Me acompañan? Luciana, bienvenida a Acompañando Crianzas. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Para empezar, me gustaría preguntarte cómo fue que decidiste estudiar psicología y después dedicarte a infancias y adolescencias. Sí, en realidad ya cuando iba a la escuela me gustaba todo lo que es vinculado a la salud mental, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, la escucha. Y bueno, fue mi motivación poder estudiar psicología. En el transcurso de la carrera me formé en todo lo que es la parte de infancias. Hice mi práctica en lo que sería maternidad y neonatología. Luego me interesó más específicamente infancias y adolescencias y comencé a realizar posgrados en formación infanto y juvenil desde el área clínica, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. También trabajé en todo lo que es la parte de escuelas y acompañamientos terapéuticos y bueno, continué después acá en Santa Rosa. Contanos actualmente en qué espacios de la provincia trabajas. Actualmente trabajo en lo que sería la Secretaría de Bienestar Universitario, depende de la Universidad Nacional de La Pampa, en el Servicio de Apoyo Psicopedagógico Integral. Y bueno, creamos también este espacio que se llama SAD, junto con mi colega Florencia Denda, que sería vinculado a infancias y adolescencias, a SAD como el significado de infancias libres. Desde nuestro programa siempre intentamos llevar la información a las familias para que tengan herramientas a la hora de enfrentar diferentes situaciones. Ha surgido bastante el tema de separaciones y divorcios. ¿Qué sucede cuando en una pareja se decide terminar con este vínculo? ¿Cómo se puede comunicar esto a las infancias? Bueno, es común que surja en el espacio de consultorio sobre la temática de divorcio, de separación, nos llegan varias consultas. Respecto a cómo comunicar, a veces requiere un acompañamiento psicológico, otras veces no. Pero lo más importante es, en una primera instancia, que los padres, ambos padres, puedan hacer la comunicación, que no esté bajo un tercero, un tío, un abuelo, la escuela, que se puedan reunir como familia y poder hablar sobre esto, explicar también en un vocabulario claro, sencillo, ¿no? Habilitar la pregunta, habilitar el diálogo en los niños, más allá de que sea para cada edad de manera distinta tomado. Es totalmente normal de que se enojen, de que aparezca la tristeza, de que se puedan retirar quizás de la situación, pero poder hablar al respecto. También es importante tomarse su tiempo, ¿no? Quizás no es un solo momento en el cual van a hablar, seguramente sea una charla que se dé en otro momento nuevamente y poder acompañarlos en esto. También que no intervengan terceros, que no haya discusiones y que esta decisión sea clara. Me refiero a que muchas veces surge la duda de, bueno, estamos juntos nuevamente, nos separamos, volvemos,
Y al caer nuevamente en esta ambivalencia, los chicos se confunden. Entonces, que esta decisión sea tomada realmente en serio para poder comunicárselas a ellos. Y siempre validando sus emociones, porque es totalmente entendible que el adulto ya está pasando por sus propias frustraciones, por su propio clima emocional, ¿no? Y validar también lo que los chicos puedan llegar a sentir en esa situación. Es importante dejarles en claro que la separación es de los papás como pareja. No significa que mamá va a dejar de ser mamá, papá va a dejar de ser papá. Más que nada para que no se dé un sentimiento de abandono, de pérdida, poder dejar en claro que el amor como familia va a seguir existiendo y que ambos van a seguir estando presentes en sus vidas, para que esto no genere miedos, inseguridades y cualquier tipo de cambio anímico que se pueda generar. Recién nos mencionabas un poco sobre qué reacciones pueden ser las esperables en niños y niñas al respecto de una separación. ¿Es normal que sientan que es culpa de ellos, de ellas, esta separación? Es totalmente normal ese sentimiento de culpa, generalmente aparece en edades más tempranas, de 0 a 5 años. Lo que ocurre es que si bien hay una comprensión de la separación, pero que se sientan culpables, que piensen que por portarse mal mamá y papá se separan, o porque en algún momento papá me dio más atención, mamá me dio más atención, a involucrarse como en esto. Por eso es tan importante explicarles que uno no es el motivo y él no es responsable de esta separación. Se pueden dar diferentes cambios según las edades. En estas edades de 0 a 5 años, cambios significativos quizás en el sueño, en la alimentación, en cambios emocionales. Ya en edades escolares, si bien hay un nivel más alto de comprensión, pueden aparecer cambios conductuales en el aprendizaje, vinculado a la escuela. Y ya luego de los 13 años se dan cambios más en la conducta, en episodios más de agresividad, de enojo, querer irse de la casa, ¿no? Cuando aparece esta negación ante la separación. ¿Es inevitable que sientan dolor ante esta situación? No es inevitable, en realidad es una emoción totalmente entendible que pueda pasar, nos puede ocurrir a todos frente a esta etapa. Generalmente lo que ocurre es un momento de tristeza, diferentes etapas de un duelo, porque esto es un duelo a la familia, ¿no? Si bien mamá y papá van a seguir estando presentes, es esta idea de familia lo que en el simbólico de los niños se rompe. Etapas de duelos que pueden ser totalmente distintas para cada niño, de acuerdo al contexto, a la subjetividad, a la edad. Puede aparecer la negación, puede aparecer el enojo, la tristeza, que es lo más entendible que ocurre, hasta luego la aceptación. Hablemos de la importancia del entorno. ¿Cómo se pueden fortalecer estos vínculos familiares? Lo más importante es la comunicación, ¿no? Para fortalecer los vínculos es, por un lado, que papá y mamá puedan hablar de esto, obviamente a puertas cerradas, tomar una decisión y comunicarse bien para que también estas discusiones no aparezcan en frente de los niños. Quizás también advertir sobre esta decisión en la escuela, a familiares, para poder anticiparnos a todos los cambios que van a venir y que los niños siempre tienen miedo ante estos cambios o inseguridades. La comunicación es lo más importante, poder hablar al respecto, poder habilitar la pregunta, que ellos puedan sacarse sus dudas, obviamente siempre hablando lo más claro y sencillo sin entrar en una discusión sobre cómo es mamá, cómo es papá, sino esta separación, qué es lo que va a ocurrir, anticiparlos y sin sobreinformar, ¿no?, al respecto. Fortalecer el vínculo también significa esto, que sea papá o mamá quien se va de casa, que pueda continuar estando presente, que las rutinas sigan siendo las mismas para que los cambios no sean tan bruscos, que la presencia siga estando, ¿no? El compartir tiempo, el dejar este espacio, ¿no?, para poder conectarnos con lo que está sucediendo, ¿no?, y la presencia siga estando en la vida de los niños. También con las familias, ¿no?, sea abuelos, tíos, seguir compartiendo, hablar sobre esto y que no sea un tema tabú, un tema que no se mencione, sino para que ellos puedan preguntar sobre todo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la licenciada Luciana Álvarez Bernatené. ¿Todo este proceso debería ser acompañado por una psicóloga o en qué momento deberíamos consultar?
Es importante el acompañamiento, solicitar algún tipo de entrevista, de orientación, sobre todo para cómo poder comunicarle a los niños. Muchas veces ocurren cambios, ¿no? Vamos a decirle, en el comportamiento, en lo emocional, en lo físico, que si duran más de un mes es importante hacer la consulta. Muchas veces quizás ante una separación siguen existiendo los conflictos y es importante que un psicólogo quizás acompañe a este niño a habilitarle la escucha, la palabra, para ver qué es lo que está ocurriendo, orientar a los papás, sobre todo en estos conflictos, para que no surjan en frente a los niños. También a veces existe alguna ausencia que puede cambiar emocionalmente, ¿no? y la rutina de los chicos. También muchas veces ocurren situaciones donde se vulneran los derechos, entonces la presencia de un psicólogo que acompañe en este proceso de duelo es totalmente importante. Luciana, para ir finalizando la charla, me gustaría que resaltemos un poco cuáles son los derechos que tienen las infancias ante estas situaciones que quizás muchas veces se ven vulnerados. Ante una separación, un divorcio, lo más importante es poder priorizar al niño. En sus derechos, el poder habilitarle la palabra, la escucha, propiciar un espacio, ¿no? Un ambiente que sea saludable, que no haya conflictos, que ante una separación no tenga que evidenciar ningún tipo de violencia, ¿no? Y que una vez que se pueda comunicar esta situación, poder comprender y tomar también su palabra, ¿no? Lo que ellos quieren, lo que ellos desean ante esto. Cuando me refiero a un contexto saludable, me refiero a que no hablar mal de un progenitor, del otro, no discutir, ¿no? Frente al niño, no hacerlo partícipe de las decisiones, ¿no? El adulto es quien decide, ¿no? Porque a veces se le pone ese tipo de responsabilidad, ¿no? ¿Qué día va? ¿Qué día voy? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? ¿Dónde dejas tus cosas? ¿No? Y esto es algo que lo tienen que comunicar y hablar entre los adultos. También es importante que los niños no sean responsables de las emociones, ¿no? de quien los cuidan, por ejemplo, de la tristeza, ¿no? Del enojo, de todo lo que está atravesando el adulto, ¿no? Me dejas y te vas con tu papá, yo me quedo triste, todo ese tipo de frases que puedan surgir y que lo colocan en un lugar de responsabilidad que no acompaña y que no ayuda para nada. En este contexto saludable es importante que no exista este tipo de conflicto en el cual el niño sea el interlocutor entre los desacuerdos de los adultos, ¿no? Decirle a tu papá esto, decirle a tu mamá lo otro, que no exista ese tipo de conflicto. Bueno, ante este tipo de contexto saludable, también que el niño no sea colocado como un trofeo, ¿no? No vas a lo de tu papá, no te dejo ver a tu mamá, ¿no? Que hace que bueno, también esta angustia de separación, de tener que vivir ya en dos espacios distintos y que encima no se le permita ver a alguno de ambos progenitores. Y por otro lado, como un contexto saludable, es importante que las pautas de crianza sean las mismas, tenidas en cuenta, ¿no? En ambas casas, porque después aparecen ese tipo de desacuerdos que llevan a los conflictos, ¿no? En lo de papá se puede hacer esto, en lo de mamá no. La crianza tiene que ser igual en conjunto, ¿no? Porque ambos son padres de los niños. Si bien hay dos espacios físicos, se tienen que poner de acuerdo, que a veces es lo que más lleva su tiempo, ¿no? Es un cambio para todos, pero que es lo que nos puede ayudar a evitar ciertos conflictos o discrepancias que repercutan en los niños. Bien, entonces resaltamos la importancia de preservar los derechos de las infancias en cualquier situación. Gracias, Luciana, por recibirnos y por brindarnos tanta información de valor. Gracias a ustedes. Existen muchas y diversas maneras de alimentarnos. La licenciada Paula Ana, nutricionista, nos hablará sobre una de las dietas que existen. Les presento el Espacio Nutritivo. Hola, ¿cómo están? Esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar de dietas vegetarianas. En los últimos años ha aumentado el número de personas que optan por una alimentación vegetariana o vegana y que eligen este estilo de alimentación para toda la familia, incluso sus hijos. Los motivos principales pueden ser por razones éticas, religiosas, por la salud, ecológicas. Las dietas vegetarianas excluyen todas las carnes, por ejemplo, vaca, pollo, pescado, cerdo, o pueden excluir algún tipo de carne y otra no. Pueden incluir o no lácteos y huevo, y ahí serían ovo-lacto vegetarianas, o excluir cualquier alimento de origen animal, incluso la miel, y esas son las dietas veganas.
Una dieta vegetariana o vegana bien planificada es segura en todas las etapas de la infancia. ¿A qué nutrientes tenemos que prestar especial atención? A las proteínas, porque las proteínas de origen vegetal no tienen la misma calidad que las proteínas de origen animal. Por eso es importante incluir todos los días, en lo posible, legumbres, frutos secos, semillas que tienen un buen aporte de proteína vegetal. También el hierro, porque el hierro, por ejemplo, hay alimentos de origen vegetal con un buen contenido de hierro, pero además están presentes los fitatos que dificultan su absorción, por eso es muy importante que estos alimentos estén acompañados por otros ricos en vitamina C para facilitar su absorción. El calcio también es importante porque el contenido de fitato de algunos alimentos también inhibe la absorción, por eso es muy importante un buen aporte de vitamina D, la exposición solar para activar esa vitamina D, los alimentos ricos o fortificados en calcio y también la actividad física porque favorece esta activación de la vitamina D. Y la vitamina B12 que no está presente en los alimentos de origen vegetal, por eso en una alimentación vegetariana o vegana se tiene que suplementar. Después también es importante evaluar si es necesario un suplemento de vitamina D y de omega 3, porque pueden estar deficientes con una alimentación de este tipo. Así que bueno, espero que les haya servido toda esta información, sobre todo para las familias que eligen este tipo de alimentación, y nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Si quieren mandarnos sus consultas o temas que les gustaría que abordemos en el programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram @a.crianzas. Ahora llegó el momento de ir al consultorio con la doctora Steffi para que pueda explicarnos todo lo necesario relacionado a las mordeduras de perros o gatos, que es el tema de la frase de hoy. ¿La repasamos? Ante mordeduras de perros o gatos, hay que acudir a la guardia. ¿Mito o verdad? Ante mordidas de perros o gatos, o monos, o pájaros, o caballos, no. Ante mordidas de perros o gatos, ¿tenemos que asistir a la guardia? ¿Es un mito o es una verdad? Y es una verdad. Siempre que tenemos una mordida de un animal hay que asistir a la guardia con el carnet de vacunación de esa mascota, a ese animal que tenemos en casa, pero también puede llegar a ser que no esté en casa y que de repente sea de algún vecino. Si conocemos a los humanos de esos animales, pedirles el carnet de vacunación. Es importante que los perros, los gatos que tenemos nosotros en casa tengan todo su control al día y sus vacunas al día, porque estos son accidentes y los accidentes pueden suceder. A veces en el afán de querer jugar, porque los perros, los gatos que crecen con las infancias no suelen ser violentos, no suele haber una violencia y que sea algo común que suceda esto. Pero a veces en el afán de jugar, o donde se empieza a poner un poco tirante el juego entre el niño que va creciendo y que primero era un bebé y no se movía tanto y de repente ese bebé se sube arriba de un perro, se descontrola todo. El perro trata de defenderse, muchas veces el gato trata de defenderse. ¿Cómo se defienden? Se defienden mordiendo. Y se defienden, bueno, los gatos por ejemplo se pueden defender también con arañazos. O que salgan corriendo también es una opción, pero donde nos preocupa es cuando hay una mordida. Las mordidas de los perros y de los gatos, como los arañazos de los gatos, son todas lesiones sucias. Sucias porque la baba del perro, y lo mismo pasa del gato, no es estéril, no es limpio. Andan hurgando en la basura, se lambetean ellos para limpiarse.
agarran caca del perro del vecino y más si salen todavía a dar una vuelta a manzana, como los míos que salen a dar vuelta a manzana. Son lesiones sucias. Donde hay lesión de mordida es sucio y eso lo tiene que evaluar un médico. Claramente, cuando uno plantea esto, ¿no? Mordida, tienen que ir a la guardia, hay mordidas y mordidas, ¿no? No es lo mismo la mordida en un cachete en un bebé que la mordida en un brazo en un adulto. La complejidad es diferente y se van a dar cuenta ustedes también en casa de que necesitan consultar al médico, a una guardia, si llega a ser que es algo muy grave. Estas cosas pasan todo el tiempo. Son accidentes comunes que suceden en casa. Y es importante que tengamos esta información porque hay momentos en donde tenemos que aplicarnos alguna vacuna nosotros como adultos en una mordida. A veces es necesario que el lugar donde surgió la mordida necesite alguna sutura, cerrar la herida. Generalmente las heridas por mordeduras no quedan cerradas perfectamente porque lo que necesitamos es que si hay baba dando vuelta adentro, más allá de que uno lo limpie con solución fisiológica, lo higienice, queda un poco abierto con la idea de que si tiene que salir algún bicho, salga y no quede todo adentro como empeorando y generando como una infección. La mayoría de las veces cuando hay mordida necesitamos tomar antibióticos, así que también está bueno que lo sepan. Y el tema de la limpieza sobre la zona donde sucedió la mordida también lo tiene que recomendar los médicos en la guardia. Situación, estamos en casa y viene Pedro con el brazo con sangre y 4 dientes clavados. Y estaba Lolo el perro ahí dando vuelta. Me mordió Lolo, me mordió Lolo. Bueno, ¿qué hacemos? Primero limpiamos con agua y jabón la herida. Si está sangrando mucho la tapamos y así nos vamos a la guardia. No le ponemos ningún producto, agua y jabón y nos vamos a la guardia. En la guardia van a saber qué hacer, van a evaluar si necesita hacerse algo más, si hay que hacer algún punto, en general por puntitos, porque toca nada más con los dientitos el animal. No habría ninguna sutura, pero a veces cuando lacera y se abre, ahí sí tienen que haber una sutura y eso lo tienen que hacer en la guardia. Así que es una verdad que ante mordeduras tenemos que ir a la guardia. Los esperamos en el próximo Mito o Verdad. Llegamos al final del programa de hoy. Si te gusta nuestro contenido, podés seguirnos en nuestro Instagram @a.crianzas. Nos encontramos por ahí y todos los martes a las 9:30 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Recuerden que el programa se repite todos los viernes a las 15 horas y también que todo el contenido queda cargado en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de la licenciada Luciana Álvarez Bernatené. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso es acompañar, escuchar, habilitar la palabra, validar las emociones, amor y siempre presencia.